Entonces, en este primer problema dice, marque la secuencia correcta después de determinar el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones. La primera proposición habla de una función creciente y G una función decreciente y la pregunta es sobre la composición, ¿no? Así que primero recordemos bien cuál es el concepto, cuál es la definición de función creciente y decreciente, ¿no? Una función f, o pongamos en general, ¿no? Una función h eh, de un conjunto A a R será llamada creciente si respeta las desigualdades. Es decir, cada vez que tenga dos valores A menor que B en el dominio, entonces al evaluar la función h en ambos valores A y B, HA, HB, la desigualdad se mantiene, ¿no? Si tenemos A menor que B, entonces H de A es menor que H de B. Por otro lado, H será llamada decreciente y invierte las desigualdades. Es decir, cada vez que tengamos A menor que B, el resultado de evaluar H en esa desigualdad es que ahora sería, las imágenes, es decir, cumplen el orden inverso. Es decreciente, sí, cada vez que tenga A menor que B, entonces ahora las imágenes HA, HB cumplen el orden invertido, es decir, mayor, ¿no? Esto era menor y ahora pasa a ser mayor. Las funciones crecientes respetan las desigualdades. Aquí esto es menor y al evaluar se mantiene la desigualdad menor. Y ahora entonces, para responder a esta primera pregunta, donde las hipótesis son f creciente y g decreciente, veamos qué resulta la composición, si respeta desigualdades o si las cambia. Entonces, ahora es cuestión de que hagamos el cálculo. Es decir, partamos de dos elementos A menor que B en el dominio, que en este caso son los reales, para ambas funciones, y veamos qué resulta de evaluar f compuesta con g en A, f compuesta con g en B. Veamos si la desigualdad, que aquí es menor, se mantiene, termina siendo menor, y en ese caso la función es creciente, o si cambia, eh, o si cambia a mayor, y en ese caso sería decreciente la composición. Empecemos por evaluar primero g y luego f. Evaluemos g en la desigualdad, es decir, tendría g en A, y por este otro lado tendría g en B. La desigualdad de partida es A menor que B, pero por hipótesis G es decreciente, entonces la desigualdad cambia. G de A es mayor que GB, debido a que G es decreciente, ¿no? La desigualdad cambia. Ahora evaluemos F. F evaluemos en G de A, F evaluemos en G de B, y como F, según hipótesis, es creciente, la desigualdad se mantiene. Era mayor, acá sigue siendo mayor. Bien, entonces pasamos de una desigualdad donde era menor a una que es mayor. Entonces la desigualdad cambió y eh, por lo tanto la composición invirtió la desigualdad, es decir, es decreciente, ¿no? Esta primera proposición sería entonces verdadera. Aquí la respuesta entonces colocamos verdadera, ¿no? Ahora procedemos con la proposición número 2, ¿no? Procedemos de manera similar. La pregunta aquí es, o las hipótesis son que f es decreciente, es decir, invierte desigualdades. Y ahora veremos si esta función g con esta regla de correspondencia es que decreciente, es decir, si también invierte desigualdades, ¿no? Bueno, como antes partimos de dos elementos del dominio, uno menor que el otro, y veamos qué resulta cuando evaluamos. Aquí es 3 menos el doble. Entonces, primero multiplico por menos, tendría menos A, menos B. Al multiplicar por un negativo, la desigualdad cambia. Luego
Bueno, pude haberlo hecho por dos diferentes, ¿no? Menos 2a menos 2b, ¿no? Menos 2a menos 2b. Y ahora le sumo 3. 3 menos 2a, 3 menos 2b. La desigualdad cambia aquí. Ahora me toca evaluar f. Sería f en 3 menos 2a, f en 3 menos 2b, pero hay que tener cuidado, hay que cerciorarse si la desigualdad cambia o se mantiene. Por hipótesis f es decreciente, así que la desigualdad que era mayor ahora cambia, ¿no? La desigualdad cambió porque f es decreciente. Y bien, entonces ahora notemos que partimos de una desigualdad donde decía a menor que b y llegamos a que esta nueva función eh, también mantiene la desigualdad, es decir, g de a termina siendo también menor que g de b. Y esto, al cumplirse que partimos de menor y llegamos a menor, es decir, la desigualdad no cambió, esto demuestra que g es creciente. Y luego entonces, esta segunda proposición sería falsa. No resulta ser decreciente la función g, sino más bien es creciente. Así que aquí la respuesta es falsa. Para la número 3, la pregunta es si esta función definida en este conjunto, con esta regla de correspondencia, es par. Recordemos también que es una función par, ¿no? Por definición, una función f de un conjunto A R es llamada par si, mm, bueno, cumple dos condiciones, ¿no? Eh, el dominio tiene que ser simétrico respecto al cero, simétrico respecto al cero, es decir, eh, si tengo un elemento X pertenece a, su negativo también tiene que pertenecer a. Entonces, A contiene a sus elementos y a aquellos que resultan de cambiarle el signo. Entonces, aquí el dominio, ya, antes de ir a la respuesta, ¿no? Vamos con la segunda condición. La segunda condición para que f sea par es que eh, f evaluado en menos x siempre resulta igual a f evaluado en x para todo x en el dominio, en el conjunto A, ¿no? Bajo esas condiciones la función se dice que es par. También existe el concepto de función impar, ¿no? Entonces, en ese caso, la definición es similar también. Se exigen dos condiciones. Eh, la primera, como siempre, es que el dominio sea simétrico respecto al cero. Y en este caso ahora sería que f de menos x sea el negativo de f de x, es decir, el menos puede salir, ¿no? Bien, y ahora, para responder a la pregunta formulada aquí, sobre si esta función es par, veamos, aquí notemos que el dominio es menos 1, 2. Ese dominio no es simétrico, ¿sí? Aquí está el cero. No es simétrico, ¿por qué? Porque para que un conjunto sea simétrico, si un X está en el conjunto A, entonces su negativo también tiene que estar. Aquí, por ejemplo, tengo el valor 2 que está en A, pero el negativo no está. ¿Sí? El número real 2 está en el intervalo menos 1, 2, pero su negativo no está, ¿no? Por lo tanto, para esta función 3, f que va de menos 1, 2 a R, la primera condición, el dominio simétrico no se cumple, ¿no? Dominio no es simétrico. No es simétrico porque es cierto que el 2 está en el intervalo, pero su negativo, que es menos 2, no pertenece a dicho intervalo. Muy bien, debido a que no se cumple la primera condición de la definición, no se cumple esta condición de acá, entonces la función no resulta par, ¿no? Por lo tanto, esta f no es par.
Ya ni siquiera interesa la regla de correspondencia. Vamos ahora con la número 4. Sobre la pregunta 4 se afirma que esta función mm, definida por máximo entero de x cuadrado sobre 1 más x a la cuarta, esta función es impar, ¿no? Primero, al igual que antes, debemos notar la primera condición, ¿no? El dominio de mi función f es todos los reales, ¿sí? Y este ya es un conjunto simétrico, ¿sí? Si tengo, es decir, eh, si x pertenece al conjunto R, entonces su negativo, el menos x, también pertenece a R. Así que R es claramente simétrico respecto al cero. Sobre la segunda condición, veamos qué pasa con f de menos x, ¿no? Veamos qué pasa con f de menos x. ¿Será cierto que es menos f de x? Es cierto que si yo reemplazo aquí, tendría máximo entero de menos x al cuadrado, y ahora sería 1 más menos x a la cuarta. Y esto de acá es igual a, bueno, el menos x al cuadrado, lo mismo que x cuadrado, y lo mismo con x a la cuarta, ¿no? Así que aquí lo que tengo es que f de menos x es igual a f de x. El menos no resulta afuera, ¿verdad? Todo parece indicar que la función es par. Debido a que el menos no sale, alguien podría pensar que la función incluso no es impar. Sin embargo, hay un pequeño detalle en este problema, es que eh, si esta función resultara ser igual a cero, entonces ahí claramente, como cero es el negativo del cero, es decir, f de x, si es que fuera cero, se cumpliría que, eh, bueno, se cumple, ¿no? Que f de menos x, el menos puede salir, ¿no? Se cumpliría si es que fuera cero. Y eso es efectivamente lo que sucede aquí, ¿no? Veamos por qué, pues, ¿no? Sí, así que veamos por qué este máximo entero va a ser cero y por qué en este caso la función resultará ser impar, ¿sí? En primer lugar, recordamos este trinomio que es x cuadrado menos x más uno siempre es positivo para todo x real, ¿no? Es un trinomio positivo porque mm, su gráfica, o mejor dicho, este es un polinomio cuadrático con coeficiente principal positivo, ¿sí? Y discriminante que es un menos uno al cuadrado menos 4 por uno por este uno de acá es negativo, ¿no? Entonces esto es un polinomio cuadrático con coeficiente principal positivo y discriminante negativo. Es decir, si hago la gráfica de ese polinomio, es una parábola que se abre hacia arriba, pero no cruza el eje horizontal porque no tiene raíces reales debido a que el discriminante es negativo. Entonces, como vemos aquí, esta parábola está encima del eje horizontal y los valores de las ordenadas resultan ser positivas, ¿no? Que justamente dichas ordenadas son aquellos números de esta forma, x cuadrado menos x más 1. Bien, entonces teniendo en cuenta que este trinomio es positivo, este resultado es positivo para todo x real, entonces veamos qué pasa si ahora considero en lugar de x, x cuadrado, es decir, x al cuadrado menos x al cuadrado más 1, pues siempre será positivo. Como consecuencia, x a la cuarta más 1 es mayor que x cuadrado. Y si paso a dividir esta expresión, tendría x cuadrado sobre x a la cuarta más 1 es menor que 1, pero a su vez esto es mayor o igual que 0, ¿no? Debido a que estoy dividiendo dos números no negativos. Entonces, tengo un número entre 0 y 1, su máximo entero tiene que ser 0, ¿no?
Este número está aquí entre 0 y 1, ¿no? Ese número está en el intervalo cerrado del 0 hasta abierto 1. El máximo entero, por definición, es el mayor número entero que puedo colocar a la izquierda de dicho número. Está en este intervalo y ese entero máximo es el 0. ¿Sí? Entonces, es decir, máximo entero de x cuadrado sobre x cuarta más 1 es igual a 0. Esto significa entonces que la función f es constante. Entonces, la función f es 0. Y entonces trivialmente se cumplirá que f de menos x es menos f de x, porque estos dos valores son 0. 0 es igual a menos 0. Así que en este caso la función f sí es impar, a pesar de que arriba nos haya resultado que aparentemente es par. Y de hecho también es par, ¿no? Esta es una función que es par e impar a la vez. Como la pregunta era sobre si era impar, es cierto, esta proposición entonces terminaría siendo verdadera. Y luego la respuesta para este ejercicio es verdadero o falso. Aquí era falso, ¿verdad? Verdadero, falso, falso, verdadero. La alternativa sería la A. Y con eso terminamos.